empezando, si les parece. La idea es que me hagan sus consultas para el parcial. No vamos a revisar de nuevo la parte práctica porque ya, bueno, eso ya lo hicimos el lunes. Pero bueno, algunos chicos me decían que tenían otras dudas. Entonces, bueno, por eso a mí me parecía buena idea que usáramos este horario para que ustedes se pudieran sacar las dudas que tengan. La idea es que ustedes me pregunten qué es lo que no entienden, no que yo conteste las preguntas del parcial, no tendría sentido hacer eso. Lo que sí es que me pregunten qué es lo que no entienden, qué es lo que les cuesta más, no sé. Los escucho. ¿Profe? Sí. Yo tenía dudas con respecto al teórico, una definición, Sí. O sea, el teórico de muestreo, ¿no? Quería que me explicara. ¿Qué quiere decir, o sea, probabilidad conocida y diferente de cero? Bien. ¿Vos sabés qué valores toman las probabilidades, Jimena? ¿Cómo? ¿Vos sabés qué valores toman las probabilidades? ¿Qué valor puede tener una probabilidad? 0 y 1, ¿no? Sí, entre 0 y 1. Si yo te digo que algo tiene una probabilidad 0 de ocurrir, ¿qué significa? No sé cómo explicarlo. Profe, Sí, tiene Leonel. probabilidad 1 de que no ocurra. O sea, lo contrario sería. O Si que yo no tiene digo probabilidad de que ocurra, digamos. Claro, eso. Si yo Que no digo va a que algo pasar. tiene... Correcto. Si yo digo que algo tiene una probabilidad 0 de suceder, significa que no va a pasar, que no va a suceder. Si yo digo que la probabilidad de ser seleccionado es 0, ¿qué significa, Jimena, para vos? Si un individuo tiene una probabilidad 0 de que lo elijan, ¿qué significa para vos, Jimena, eso? De que lo elijan. Sí, si la probabilidad de que lo elijan para que forme parte de la muestra es 0, ¿qué significa? No sé, para mí que no tiene las características de dentro de esa muestra que tienen que elegir. Que no cumple con esa característica. No apagues el micrófono, así charlamos. Así podemos charlar. Deja el micrófono prendido. Supongamos, hay una población de 100 terneros. Si uno de esos terneros tiene una probabilidad 0 de ser elegido, ¿va a formar parte de la muestra? No. No. Entonces, si yo tengo una población de 100 y tengo que elegir 20, los 100 terneros tienen que tener una probabilidad que sea distinta de 0, porque si es 0, ¿qué significa? Que no puede formar parte de la muestra. Y si no puede formar parte de la muestra, no es un muestreo aleatorio. Porque si hay individuos en la población que no pueden ser elegidos, deja de ser aleatorio, ¿te das cuenta? Sí, sí. Bien, entonces, todos tienen que tener una probabilidad distinta de 0, es decir, mayor que 0, de ser elegidos. Todos tienen que tener las chances de formar parte de la muestra para que esa muestra sea aleatoria o representativa de la población. Pero además de que tiene que tener una probabilidad, por eso decimos que es distinto de 0, esa probabilidad tiene que ser conocida. Ahora, si es un muestreo aleatorio simple, con reemplazo, en esta población de 100 individuos, ¿qué probabilidad tiene cada uno de esos individuos de ser elegido? ¿1 será? Si es 1, no, ¿qué significa? Es con reemplazo. Había dicho que era un muestreo tenía que ser sin reemplazo, ¿no era? Este era, bueno, sí, pero este que te estoy planteando yo para que vos puedas calcular la probabilidad es con reemplazo.
Entonces, ¿qué probabilidad tiene, si es un muestreo aleatorio simple con reemplazo, cada uno de esos 100 individuos de ser elegido? O sea, dos veces sería que lo pueden elegir. Sí, 2, 3, hasta 100 veces. Sí. Mira, acá en el chat tus compañeros te dicen que la probabilidad es 1 en 100. Es decir, que tendría una probabilidad de 0,01 de que lo elijan. ¿Qué opinas? Pero si se puede reemplazar, ¿no podría elegirse otra vez? Sí, vuelve a la población y entonces lo podés elegir de nuevo. Vuelve a ser 1 en 100, porque mira, hay 100. ¿Qué probabilidad hay que, por ejemplo, que están numerados del 1 al 100 esos individuos? ¿Qué probabilidad hay que yo elija el individuo 38? Una en 100, no una, porque si la probabilidad es 1, sí. ¿Qué quiere decir? Que el 38 sí o sí va a estar en la muestra. Porque las probabilidades, acuérdate que van de 0 a 1. Si la probabilidad es 0, quiere decir que no lo vas a elegir. Y si es 1, quiere decir que lo vas a elegir sí o sí. Pero si vos tenés que en una población de 100 tomar 20, no tiene una probabilidad de 1, tiene una probabilidad de 1 en 100, es decir, de 0,01. Esa es la probabilidad que tiene cada uno de ser elegido. ¿Te das cuenta? Ah, bien. Sí. Entonces, cada individuo tiene una probabilidad de ser elegido de 0,01. Suponete, sale el 38. Bueno, como lo vuelvo al 38 a la población, cuando vuelve, ese individuo vuelve a tener la misma probabilidad, porque empieza a formar parte de los 100 de nuevo. Entonces, la probabilidad de que yo lo vuelva a elegir es 0,01. Claro. Yo estaba pensando mal, entonces lo sumaba como 2 veces, ¿me entiendes? Por Sí, eso es que le decía 2. Claro, pero no es así porque cada vez que elegís uno, todos vuelven a tener la misma probabilidad. Claro. Ahora, si es sin reemplazo, es decir, ¿qué probabilidad tiene el primero de ser elegido? 0,01. Bien, forma parte de la muestra. Claro, Ahora me quedan 99, ya no tengo más 100. Claro. Ahora, esos 99, ¿qué probabilidad tienen de ser elegidos? Y una también. 1 dividido 99. Claro, 1 de 99, sí. Claro. ¿Te das cuenta? Bien. Sí, ahora tu pregunta. ¿Cuándo un muestreo es aleatorio? Cuando todos los individuos de la población tienen una probabilidad de ser elegidos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una probabilidad. Que esa probabilidad es diferente de 0 y que además es conocida. Yo conozco qué probabilidad tiene de ser elegido. ¿Te das cuenta, Jimena? Bien. Sí, ahora sí, bien. Porque no sabía, o sea, no entendía lo que sería diferente de 0, pero ahora sí ya lo entendí. Bien. ¿A qué se refería? Perfecto. A ver, Pablo dice, profe, si un individuo no cumple con una condición principal, como sea hembra, un macho no tiene probabilidad de ser elegido, pero en hembras la muestra es aleatoria. Pablo, ¿tenés micrófono? Porque no te entiendo que me querés preguntar. No es muestreo, no sé qué es lo que me estás preguntando, pero no sé tampoco por qué tu compañera te dice sesgado, pero no tenés micrófono. Bien. Acá tenemos como que... Sí, Mariam, perdón. Sí. No entendí como que está diciendo que en una población quiere tomar muestras de hembras nada más. Bien, entonces un macho no tiene la probabilidad, por eso le dije que para mí era sesgado. Bien. Pablo, entonces, si vos querés elegir, si tu muestra tiene que estar conformada por hembras, tu población de estudio son las hembras. Los machos no tienen nada que ver porque vos querés inferir algo sobre hembras. Entonces, tu población de estudio son hembras. No es que sea sesgado ni nada de eso. Vos primero tenés que definir cuál es la población que vos querés estudiar. Una vez que definiste cuál es la población que querés estudiar,
Pueden ser machos y hembras, pueden ser machos, puede ser lo que quieras. Una vez que definiste la población, de esa población seleccionas de manera aleatoria individuos que van a conformar tu muestra. Exactamente, la aleatoriedad se aplica a la población estudiada. Vos no vas a seleccionar individuos de una población que no te interesa. Si a vos lo que te interesa estudiar son las hembras, tu población son las hembras, y de ahí elegís. Profe, entonces, ¿qué diferencia tiene cambiar qué tipo de población querés estudiar a un estudio sesgado? Bien, vamos a suponer el ejemplo donde vos querés, como les digo siempre, vamos a usar el mismo ejemplo para que les sea fácil a ustedes. Si yo quiero saber, por ejemplo, si hay una determinada enfermedad en una población, no quiero saber cuántos enfermos hay, sino que quiero saber si la enfermedad está o no. ¿Por qué yo voy a hacer un muestreo sesgado? Porque voy a elegir de esa población a los individuos que tienen más riesgo de presentar la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es ver si la enfermedad está o no. Eso es un muestreo sesgado, cuando de manera deliberada, que quiere decir intencional, se eligen los individuos para conformar la muestra de un segmento de la población. Profe, pero ahí sería que, no sé si estoy mezclando las cosas o no, pero ahí sería que cambia el atributo de la muestra o nada que ver. El atributo es enfermo sano. Lo que cambia es el objetivo del muestreo. Vos no querés saber si está enfermo o sano para ver cuántos enfermos hay. Querés saber si está enfermo o sano para detectar la enfermedad. Ah, bien, bien. ¿Se entiende? Profe, Sí. hablamos primero, Julián. No, pregunta tranquila. Bueno, gracias. Le hago una consulta. En la parte teórica decía, me acuerdo, un inciso, decía que un intervalo serial es la distancia en el tiempo entre dos conglomerados grupos de casos. Y sabe que no lo entendía porque, o sea, yo sé que los conglomerados es un grupo que tienen características, o sea, que son las mismas características pero heterogéneas dentro de cada grupo. Eso sé de conglomerado. Y el intervalo serial, que es un lapso entre los síntomas que se observan y en los enfermos y los contactos que van a tener esos enfermos. Pero no logro entender, digamos, ¿Me lo podés repetir? Que un intervalo serial es la distancia en tiempo entre dos conglomerados, grupos, entre paréntesis, de casos. Eso, sí, porque intervalo serial quiere decir, es como un intervalo de tiempo para adelante. Por eso dice que es el intervalo de tiempo entre dos grupos de casos. Pero ¿a qué viene referido eso? No sé a qué lo querés referir. No, porque o sea, decía, digamos, ese ítem decía aspectos relacionados a la historia natural de las enfermedades transmisibles. Y nos pedía que marquemos las respuestas correctas. Bueno, me daba 4 opciones. Y había 2 respuestas correctas, que una era la condición de infección sin manifestación clínica, puede corresponder a la fase preclínica o las formas subclínicas de la enfermedad. Eso marqué, o sea, eso sí, lo entiendo, lo sé. Y después, la otra verdadera era esa, de que un intervalo serial es la distancia en tiempo entre dos conglomerados grupos de casos. Porque vos tenés que pensar que muchas de las enfermedades transmisibles, viste que tienen los casos primarios y los casos secundarios. Sí. Entonces, el intervalo de tiempo que hay entre los casos primarios, que vendría a ser un conglomerado, y los casos secundarios es el otro conglomerado. Por eso se dice que es un intervalo serial, porque es desde que aparece un grupo de casos y el tiempo en el que aparecen el segundo grupo de casos. Ah. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta. Perfecto. Y la otra pregunta, ahí le digo, que estoy escribiendo, espérenme un ratito.
Y Mientras la le voy- otra Sí. era, ahí hago rapidito, decía, en un tambo de 400 vacas en ordeñe, la mayoría en sus primeros 5 meses en lactación, la mortalidad por rotación de abomazo fue del 5%, la letalidad 50% y marque lo que corresponda. Y bueno, nos daba para contestar 4 opciones y eran 3 las correctas. Y dice, se observan 5 decesos por rotación de abomazo por cada 100 vacas a riesgo. Esa es una correcta. Se observaron 10 casos de rotación de abomazo por cada 100 vacas a riesgo, también era correcta. Y la otra correcta era, se observaron 40 vacas con rotación de abomazo en la población. Sí. Pero no entiendo muy bien cómo sacar 2. Bien. ¿Cuántas vacas había? 400 vacas en ordeñe. Bien, yo voy anotando porque si no me olvido, como te imaginarás. Sí. 400 vacas en orden. Sí. ¿Y qué datos te da? La morbilidad Sí. y qué más. Y la letalidad. La letalidad. Bien. ¿La morbilidad de cuánto es? 5%. Bien, entonces, si tenés que de los 400 se enferman 5%, ¿cuántos se enferman? Si de 400 enferman 5%, 5. 4 20. por 5, 20. Ah, bueno, perdón, pero pasa que... No te preocupes, no quiero que se pongan nerviosos, si estamos para que pensemos juntos. Yo no te pregunto para hacerte sentir mal. No, Te pregunto para que pensemos juntos. Es mortalidad, no morbilidad. Ah, perdón. Mortalidad 5%. Sí. Y letalidad 50%. 50%. Bueno, si hay 400 y se muere el 5%, ¿cuántas se mueren? 20 había dicho. 20. ¿Te das cuenta por qué? No, pero también es porque me pongo nerviosa y necesito sentarme a... ¿Y no estás sentada? Sí, estoy sentada, pero estoy hablando. Bueno, pero lo pensémoslo juntas. ¿Qué quiere decir que la mortalidad es del 5%? Que hay 5 muertos en 100 enfermos, en 100 de la población. Sí. ¿Te das cuenta de eso? Uh-huh. Y de 5% quiere decir que se mueren 5 de cada 100. ¿Correcto? Sí. Sí. Pero acá en esta población no hay 100, hay 400. ¿Te das cuenta? Entonces haces una regla de 3 simple. Sí. Si en 100 se mueren 5, en 400 se mueren 20. Ah, bien. O haces 400 por 0,05, te va a dar 20 también, es lo mismo. Ah, bien, profe. Bien, Profe, entonces, capaz que para que le quede más claro, es como Sí. decir que 400 vacas son el 100%. Entonces, el 5%, ¿cuántas vacas van a ser? Correcto. ¿Te das bueno, cuenta? Sí, sí, Bien. sí. Gracias, Leonel. Entonces Bien. tenemos hasta ahora 20 muertos. Sí. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora te dice que la letalidad es del 50%. Uh-huh. ¿Qué quiere decir la letalidad? Son los que se mueren En del grupo de los enfermos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos que sacar la cuenta. Si se murieron 20, ¿cuántos enfermos había? 30. No. El doble, había 40. Porque si había 40 enfermos y se murió la mitad, son los 20 muertos que tenés. Claro, 40. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Sí, profe. Bueno, y entonces ahora, ¿cuántos muertos hubo en esa población de 400? Había 400. Sí, 400. Había 400 y se murió el 5%. ¿Qué quiere decir? Que se murieron 20. Uh-huh.
Bien, ¿y cuántos enfermos había? 40. 40. ¿Te das cuenta? No me di cuenta de lo último. Bueno. Mira, se mueren 20. Ujú. Y te dice que la letalidad es del 50%. ¿Vos te acordás cómo se calcula la letalidad? Sí, la letalidad es los enfermos, los muertos en el grupo de enfermos. Sobre los enfermos. ¿Está bien? Y eso es la letalidad. Bueno, ahora reemplaza las palabras. ¿Qué vas a poner? Muertos, 20. Enfermos, X. Porque eso es lo que querés averiguar. 20 sobre X igual a 0,5. Claro, y ahí despejo. Ahí despejas. Claro. Entonces, cuando despejas, te da 40. Bien, entiendo. ¿Qué son esos 40? Los enfermos. Claro. Ya. Bien, profe. Y ahora lee las opciones. Bueno, se observaron 5 decesos por rotación de abomazo por cada 100 vacas a riesgo. Eso está bien, porque si era de 5% la mortalidad, es 5 de cada 100. Se observaron 20 decesos por cada 400 vacas a riesgo. Hubo 20 en las 400, pero nunca interpretamos así, porque viste que los multiplicadores son 10, 100 o 1000. Sí. Muy bien. Se observaron 10 casos de rotación de abomazo por cada 100 vacas a riesgo. ¿Y qué decís vos? Verdadero. De esa. ¿Por qué? Porque si se enfermaron 40 y eran 400, 40 dividido 400, que te da 10 de cada 100. Y después la otra, y después la otra es 40, se observaron 40 vacas con rotación de abomazo en la población. ¿Qué decís de esa? Y también. ¿Por qué? Porque lo que calculamos recién. ¿Te acuerdas que dijimos que en esa población hubo 40 enfermos? Sí. Esos son las 40 que te dice ahí. Bueno, profe. ¿Te das cuenta? Más o menos. Sí, me tengo que ahora sentarme bien y encima me pongo como un poco nerviosa también. Sí. Lo que necesito que hagas, escúchame, para que puedas resolver esta encrucijada. Necesito que en una hoja escribas mortalidad igual muertos sobre población. Sí. Morbilidad igual enfermos sobre población. Y letalidad igual enfermos sobre muertos. Y ahí vas despejando todas las fórmulas. Bien. No, pero... Y trata de no trabajar con los porcentajes, sino con las proporciones. Es decir, que si te dice 5% es 0,05. Sí. En vez de hacerlo con porcentaje, a lo mejor te resulta más fácil con las proporciones. Bueno, gracias, profe. Bien. Ya sé, Julián, que estás vos, pero déjame porque se me va a ir el chat acá arriba. Sí, profe, no hay drama. Una duda, cuando dice que tenemos que calcular la incidencia acumulada, por ejemplo, de un mes, ¿se tienen en cuenta los animales que están enfermos los meses anteriores o solo ese mes? ¿Quién es esta chica? ¿Es chica o chica? Orne Pugliese. ¿Tenés micrófono, Orne? No tengo micrófono. Ok. Voy a explicar esto según lo que entiendo. Vamos a suponer 3 meses. Enero, febrero y marzo. Y ahí empiezan 100 animales sanos. Y hay 2 casos cada mes. 2 casos nuevos cada mes. Entonces, si vos querés calcular la incidencia en marzo, el numerador, ¿qué va a ser? 2. Y el denominador tiene que ser la población sana al inicio del mes de marzo. Por lo tanto, ¿cuántos animales hay sanos cuando empieza marzo? ¿100? No. ¿Por qué no hay 100? Porque 2 se enfermaron en enero y 2 se enfermaron en febrero.
Entonces, a esos animales que se enfermaron en enero y febrero, cuando empieza marzo, no están sanos. Los tengo que descontar. Entonces, tenemos que hacer 2 sobre 96. Orne, ¿te quedó claro? Necesito que me diga. Sí, perfecto. Y Nico, vas a tener que esperar un ratito después de el que voy a hablar está Julián. Sí, profe, yo lo dejo escrito en el chat para que usted vaya viendo. Bueno, Lucía Ureta, de una pregunta, decía que los datos obtenidos en una muestra eran de mayor calidad con respecto a los datos de un censo. Yo pensé que iban a ser de mejor calidad los que obtenemos a partir de un censo. Lucía, ¿tenés micrófono? No, ok. ¿Viste? Vos capaz que viste el video que yo hice del teórico de muestreo. No, capaz que sí, perfecto. Vamos a suponer que vos estás en un corral de cerdos donde hay 1.500 cerdos y tenés que sacar el hisopado a 1.500 cerdos para hacer un censo. Mientras que si haces un muestreo, le tenés que tomar hisopado a 80. Cuando estés haciéndole el hisopado en un censo, al cerdo 1.300, la calidad de ese dato puede no ser tan buena. ¿Por qué? Porque cuando tenés que hacer tantos hisopados, llega un momento que el hisopo, en vez de ponérselo en la nariz, se lo vas a poner en el ojo, porque ya estás agotado. ¿Me entendés, Lucía? Por eso siempre en un muestreo, cuando se trabaja con un número más reducido de animales, se trabaja mejor. Y al trabajar mejor, se obtienen datos de mejor calidad que en un censo. ¿Se entiende? Esperen que me están tocando la puerta, le voy a avisar a mi hija. La puerta es... Gracias, Juan. Listo, sí, me alegro. Bueno, ahora sí, Julián, después vuelvo para arriba. Profe, sí. Con respecto a la pregunta esa que hizo Lucía, sí. Va a depender, y yo creo que lo que ella puso también está bien, porque si fuera una población de un pequeño productor que tiene 40 cerdos... muy buena tu observación. Escúchame, si es una población pequeña, ¿qué conviene, Leonel? ¿Censo o muestreo? Y conviene un censo. Censo. ¿Te das cuenta por qué? El pequeño productor no tiene, digamos, la plata para hacer a los 40, también ahí cambia, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que cuando vos quieras hacer... Con respecto a esta pregunta, sí, digamos, yo creo que sería mejor el censo. Pero mira, Leonel, cuando vos en una población pequeña quieras hacer un muestreo y calcules el tamaño de muestra, te va a dar casi igual que si hicieras un censo. Bien, bien. Por eso decimos, vieron que cuando empieza ese teórico dice, ¿cuándo voy a hacer un censo en lugar? Siempre se prefiere un muestreo. Siempre es preferible un muestreo. Sin embargo, hay circunstancias en donde vamos a hacer censos. ¿Cuáles son? Una, cuando la población es pequeña. Por esto que estamos hablando, porque da lo mismo al fin hacer un censo o un muestreo. ¿Te das cuenta? Otra, cuando es algo fácil de medir. Te escucho, Leonel. Sí, profe. Sí, me doy cuenta solamente que, o sea, estaba bien respondido lo que decía Lucía, si es que teníamos en cuenta lo que le planteé yo. Claro. Si era una población pequeña, ahí no era específico si era una población de 1.500 cerdos o una población de 40 cerdos. A eso es lo que voy. Sí, pero siempre tengan en cuenta que si estamos haciendo un muestreo es porque la población es grande. Si no, haríamos un censo. Sí, eso siempre ténganlo en cuenta, que si les estamos diciendo que si es un muestreo es porque es una población grande. Si no, haríamos un censo. Sí, Julián. Bueno, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Porque para ejercitarme hice los ejercicios, no solamente el práctico que me tomaron a mí, sino de los otros parciales también.
Sí. Y tengo un par de dudas con respecto a eso. ¿Usted tiene a mano el práctico del grupo 1 del parcial o no? Como a mano así, no, Si no, pero lo busco. si no, le comparto pantalla para que lo pueda leer el problema, así entiende mi duda. No, acá lo tengo. Ah, bueno, buenísimo. Clases 2020, parcial. Cierra la puerta, Juanita. ¿Y de dónde van a sacar plata? Mafalda, préstale. Bueno, paciencia. Perdón. No, está bien, Sí. profe. Es el práctico del parcial grupo 1, el Sí. problema 1. Sí, el de la diarrea. Sí, en la frecuencia de diarrea en terneros. Sí. En la pregunta 1 directamente nos pregunta cuál es la medida de frecuencia adecuada para calcular en este estudio. Sí. Yo entendí como que era la morbilidad cruda Sí. o morbilidad. Sí. Entendí claramente que era la morbilidad y desarrollé todo en base a la morbilidad cruda. Porque en el inciso 2 le dice, calcula e interpreta desde el punto de vista epidemiológico la medida de frecuencia que expresa el riesgo de experimentar diarrea en el conjunto de la población. Sí. Ahí la 5 es la cruda. En esa pregunta lo que te está pidiendo es la cruda, correcto. Sí. Y pero las que siguen... En esta que me pide riesgo, calcule la medida de frecuencia que expresa riesgo de experimentar diarrea en el conjunto de la población, ¿eso es morbilidad cruda o no? Primero que es correcto que es crudo, pero lo clave es que digas que es incidencia. Sí, es morbilidad, pero es incidencia. Claro, porque el profe ayer, yo no estuve en la clase del grupo 1, pero me dijeron los chicos que el profe les había dicho que era incidencia acumulada. Es que es incidencia acumulada, tal cual. Y yo no me daba cuenta, y si me preguntan esto en el parcial, o por supuesto que no es lo mismo, pero un ejercicio con estos datos, como no tengo el número de casos nuevos, ni tampoco tengo contabilizados cuántos casos en cada mes del año 2017. Mira, escucha, yo te voy a leer el enunciado y vos me vas a decir por qué es incidencia acumulada. Sí. Se realizó un estudio en el año 2017 para determinar la frecuencia de diarrea en terneros de 1 a 65 días de edad y los factores de riesgo asociados en un establecimiento de la zona rural de Tío Pugio, Córdoba. Al inicio del estudio se reclutaron 957 terneros sanos, provenientes de 5 tambos que fueron monitoreados hasta los 65 días de vida. ¿Por qué es incidencia lo que se calcula? Claro, porque son sanos al inicio. Porque son todos sanos. Entonces, los casos que aparecen, ¿cómo son? Todos casos nuevos. Ah, bien, o sea, que en este caso tendría que deducir que los casos de diarrea, por ejemplo, el sexo del ternero, macho y hembra, son todos casos nuevos. Al principio no son todos casos nuevos, porque al principio estaban todos sanos. Ah, bien. Claro, eso es clave. Es que es clave eso lo que estás diciendo. No es menor, no es un detalle. Claro, no, es que yo compartía con muchos compañeros que era el cálculo de morbilidad cruda. Y si bien los números son iguales, la interpretación cambiaría. Es morbilidad, pero está expresado como incidencia. ¿Por qué? Entonces, porque la población, cuando empieza el estudio, está sana. Entonces, si está sana, todos los casos que aparecen son nuevos. Bien. Y entonces, en el inciso 1, en lugar de poner morbilidad, pondría incidencia acumulada. Pones morbilidad, pero tenés que sí o sí poner incidencia acumulada. Porque están las dos opciones. Claro. No, o sea, lo que quería saber era qué parámetro utilizan los profes para corregir esto, así no. Las dos tienen que estar. Las dos. Bien. Otra pregunta puede ser del práctico del grupo del grupo 2. Sí, lo que quiero que quede claro, Julián, es que después las otras preguntas son sobre la incidencia acumulada específica. Sí, claro. Yo perfecto. a las otras preguntas, a las que siguen, las hice como morbilidad específica. Claro, el sexo del ternero, estación del año y demás, todo clasificando cada una, pero en el título he puesto morbilidad específica.
Claro, y probablemente no lo interpretaste Claro, como una incidencia. y no lo exactamente, entonces. Porque a ahí lo ya mejor, todo si mal. no, claro, si no ponías incidencia, pero después interpretabas como una incidencia, el profe te iba a considerar algunos puntos. Pero Claro. si no lo interpretaste como incidencia. Claro, porque yo no estaba trabajando sobre casos nuevos ni nada de eso. Directamente puesto el riesgo de experimentar diarrea es de tantos casos. Lo que pasa es que dicho así, interpretado así, parece una prevalencia. Claro. Bien, no, sí me quedó claro. Una vez que me confirma usted que es incidencia acumulada, entonces ya sé que tengo que cambiar todas las interpretaciones. Y después la otra duda, que era del práctico del grupo 2. Sí. No sé si lo tiene en mano, el problema 3. Sí, ¿qué dice? Bueno, el problema 3, el inciso 1 también. En esto a los chicos que estuvieron en el práctico 2 también me dijeron que les quedó duda y bueno, ahí me empecé a confundir un poco porque yo lo he hecho de una forma y ahora no sé. Sí. Lo que nos pide es la prevalencia de problemas de aplomo para el mes de abril de 2018 fue de 0,04. Confirmar si eso es verdadero o falso. Bien, hagamos entonces la prevalencia para abril. La prevalencia para abril, bueno, yo aquí me tomo el trabajo de hacer lo que nos había explicado usted el otro día, lo de la tablita, la verdad que me resultó mucho más ordenado. Ok. He hecho la tablita y la prevalencia para el mes de abril total. Primero, decime qué pusiste en el numerador. En el numerador he puesto 6. ¿Por qué? Que sería los casos de enero, más los de febrero, más los 0 de marzo, más el caso de abril. Porque la prevalencia, que sería son los casos nuevos más los casos viejos. Nuevo hay 1 y 5 son viejos, correcto. Exactamente, el total de casos sobre la población a riesgo. Sí. Bien, y en el denominador he puesto 45. Ahí está el error. Claro, esto es la duda. Porque en el problema dice... Sí. En abril, vos la prevalencia te acordás que es una foto, ¿no? Claro. Sí. Si vos sacás una foto de abril, te paras con un dron arriba de ese establecimiento en abril y sacás una foto, ¿cuántas vacas hay? En abril hay 35 vacas. ¿Por qué? O al menos al inicio de abril tenemos 35. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, si empezamos desde enero, en enero tenemos 2 casos nuevos, entonces el 45 le restaríamos 2, no. 43. En febrero. Porque esa 2 que se enfermó en enero, en abril, ¿no está? Ah, sí, sigue estando, pero... Sí está. Claro, entonces cuando vos con el dron sacás la foto de todas las vacas, esas 2 vacas están. De hecho, la estás contando en el numerador. Y por lo tanto, si es una prevalencia, el numerador está incluido en el denominador. Entonces, esas 2... No tiene nada que ver con lo sano al inicio, digamos. No, porque es prevalencia. Totalmente sana o enferma. No importa. Bien. Correcto. Ah, bien, por eso es que era la duda, justamente porque decía el problema que al finalizar febrero se vendieron 5 vacas sin problema de aplomo. Bien, entonces, en abril, cuando saques la foto, esas 5 vacas están... Tenemos 40. 40, correcto. Bien, perfecto. Entonces serían 6 casos totales sobre 40. ¿Te das cuenta por qué? Sí, perfecto, profe. Y ahora, si me pediría la prevalencia, por ejemplo, en el mes de marzo, ¿sí? Al principio de marzo, supongamos, el mes de marzo. Sí. La prevalencia para acá sería los casos de enero, que son 2, más los de febrero, serían 5 en total, sobre 45, entonces. Correcto. No, perdón, para marzo no, si a final de febrero las 5 la vendiste, en marzo no están. Ah, a final de febrero era, sí, bueno, supongamos que entonces sí, de febrero, sí. Claro. Entonces en febrero sí, 5 sobre 45. Perfecto, 5 sobre 45, perfecto. ¿Por qué? Porque vos, chicos, necesito que piensen en el lugar. Necesito que piensen esto, que cuando están haciendo prevalencia, están sacando una foto de la población. ¿Qué va a aparecer en la foto? ¿Todos los animales que hay?
y ustedes imagínense que pintados de rojo aparecen los enfermos en esa foto. Entonces, ¿cómo van a sacar prevalencia? Cuentan todo y lo ponen en el denominador. Y cuentan los que están pintados de rojo y los ponen en el numerador. Eso es prevalencia. Bien. Ahora, incidencia es otra cosa. Claro, si es incidencia acumulada es otra cosa y ahí me confundo un poco con el tema de los sanos al inicio. Ahora me queda bien, perfecto. Entonces, por eso, esa tablita que yo te hice hacer, que te hice hacer, no te hice hacer nada yo, pero que te sugerí, tablita que le sugerí, sobre todo es para la incidencia, porque la población sana al inicio, ustedes la buscan para incidencia y tasa de incidencia, no para prevalencia. Claro, totalmente. Sí, pero bueno, yo tenía un error de que a las prevalencias las resolvía con la población sana al inicio del problema, digamos. No, ¿te das cuenta por qué no? Claro, aquí se vendieron, no es que se enfermaron, directamente no están más en el lugar. Entonces no salen en la foto. Claro. Ya. Exactamente. Bien, esas eran mis dudas. Otra duda que me mandó una compañera por el WhatsApp, no sé si se lo puedo leer porque no se podía conectar. Sí. Ella me preguntaba si en la interpretación de la prevalencia, o sea, en la fórmula el denominador sería población a riesgo, si en la interpretación es necesario que pongamos, por ejemplo, 1000 vacas a riesgo. Sí. Estaría muy correcto. Un multiplicador de 1000. Sí, eso estaría muy correcto. Bien, eso uno, y lo otro que me pregunta, porque el profe de la Riestra le había mencionado esto, era que si calculamos incidencia, no digamos que son casos nuevos, sino casos incidentes. Es lo mismo. Eso, es lo mismo. Es lo mismo. Y en prevalencia que no son casos nuevos, sino, que no son casos, porque yo, por ejemplo, en las interpretaciones ponía casos o vacas o cosas así, sino que pongamos casos prevalentes por tantos, ¿así? Y si ponen caso prevalente va a estar súper bien, por supuesto. Si ponen solo caso, no es que le vamos a poner todo mal, pero si lo ponen bien, mejor. Bien. Ay, esperen un segundito. A Eduardo, el gato se le enganchó. Ahí está. Perdón. Que el gato... Perdón, chicos. No, ¿listo, Julián? Sí, profe. Muchísimas gracias. Perdón por el tiempo. No hay problema. Profe, disculpe, entonces acá estaba leyendo el chat y Ana consulta, dice, profe, ¿y cuando no aclara los sanos al inicio es prevalencia? En la consigna. ¿Cómo nos tendría que decir la consigna? Sí, les puede decir sanos al inicio, les puede decir nacidos, que nacen sanos, es lo mismo. Si estás estudiando una población de individuos que recién nacen, es que están todos sanos. ¿Te das cuenta? O puede decir una población negativa a la enfermedad. No sé, eso me parece. No me doy cuenta de otra forma. Lo que ustedes tienen que pensar, no importa cómo lo diga, más allá de cómo lo diga, lo que tienen que tener claro es si cuando empieza el estudio, esa población ya incluye enfermos o no. Sea lo que sea. La forma en que lo diga. ¿Se entiende? Bueno, Nico. Sí, profe, gracias. De nada. Nico, yo tengo una duda con APF. ¿Qué será? Ajuste de poblaciones finitas. Siempre que... ¿Cómo? Ay, Nico, ¿podés prender el micrófono, por favor? Si no me retas, sí, profe. No, te voy a retar, sí. Bueno. Diga nomás. ¿Cuántas veces te he retado desde que sos alumno conmigo? Nunca, profe. Bueno, entonces no te voy a retar ahora. Escúchame, el ajuste de poblaciones finitas, ¿cuándo lo haces? ¿Cuando estás calculando tamaño de muestra o intervalo de confianza? Tamaño de muestra. Claro. Pero, profe, no sé si es porque me cansé de leer que ya se me empiezan a cruzar las cosas o qué, pero se me generó esa duda de cuando usted estaba explicando ayer en la consulta, ayer o no me acuerdo cuándo fue la consulta. Sí.
y calculó la binomial y abajo le puso el ajuste o sea, intervalo de confianza, la parte del cálculo de la binomial. Bueno, entonces vamos a aclarar, porque acá hay una confusión. Lo primero que tenemos que pensar es el objetivo del muestreo. Antes que nada, primero, abstráete de la pregunta que me hiciste y pensemos desde cero. Vamos a empezar a pensar juntos desde cero. ¿Cuáles pueden ser? ¿Para qué 3 cosas vos podés hacer un muestreo? ¿Cómo para qué 3 cosas? ¿Por qué harías un muestreo en una población, vos, Nico? Dame un ejemplo. Para detectar una posible enfermedad o una afección en la población. Ese es uno. Querés saber si la enfermedad está en la población. Entonces, si querés saber eso, con que detectes un caso, ya está, cumpliste el objetivo. Sí. Bien, ese es un objetivo. ¿Para qué otra cosa que quisieras hacer un muestreo? Para un control de sanidad, ¿puede ser? Por ejemplo. Y yo quiero hacer control de brucelosis en mi tambo. Y no sé si tengo. Yo busco al menos un caso por las dudas. Eso ya hablamos de eso. Eso es lo mismo que... Sí. Perfecto. Buscar una proporción, profe. Correcto. Vos querés ahora saber no solamente si la enfermedad está o no, sino cuántos enfermos hay. Perfecto. Eso es calcular una proporción. Entonces, si vos estás haciendo el muestreo para calcular una proporción, esa proporción puede ser una prevalencia, una incidencia, mortalidad, morbilidad, letalidad, son todas proporciones. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Hago el muestreo para ver cuántos individuos presentan el evento y cuántos individuos analicé. Perfecto. Correcto. Ese es el segundo objetivo. ¿Y otro objetivo cuál puede ser? De ver en qué manera se presenta, si más o menos, ¿puede ser? No. Estoy buscando el teórico, profe, no. Bueno. Sinceramente tengo ¿Para una variable, profe? Para una variable. Por ejemplo, si está enfermo o no, ¿es una variable? Sí. Sí, es una variable binaria. ¿Por qué decimos que si está enfermo o no es una variable binaria? Porque esa variable puede tomar 2 valores. Enfermo, sano. Perfecto. Pero variable continua, profe, digo yo. Correcto, Milton. Ahora, si vos querés conocer algo de una variable continua, por ejemplo, el peso. ¿Para qué haces el muestreo? Y para saber cómo varía el peso en la población en general, cómo varía ese peso, no sé. ¿Cómo? Bueno, pero suponete vos tenés una población de cerdos, ponete todos destetados. Sí. Y querés saber el peso de eso. ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Querés saber el peso de esos lechones? ¿Qué vas a hacer? Esa es mi duda, porque ahí yo metería un intervalo de confianza para acordate que todavía no estamos pensando en nada de eso. Un promedio, profe. Claro, vos querés saber, si querés saber algo de una variable continua, ¿cómo vas a resumir esa información? Por ejemplo, de peso, calculando el promedio. Bien. Entonces vos me vas a decir, yo quiero saber con qué peso se destetan los lechones. Bueno, entonces vas a pesar, no sé, 15 chanchos y vas a sacar un promedio, porque ¿qué sentido tendría que me digas el peso de cada uno? Claro. No tiene sentido. Entonces calculás el promedio de peso. Y ahí tenemos los 3 objetivos, ¿estás de acuerdo? Sí. Uno, entonces, es ver si la enfermedad está o no. El otro es ver la proporción de individuos que presentan el evento, ya sea enfermo, muerto, lo que sea. Y el otro objetivo es conocer algo de una variable continua. En general, lo que queremos conocer es el promedio, pero podría ser la moda, la mediana, el desvío, lo que sea. Vamos a considerar que queremos conocer el promedio. Bien. ¿Está bien? Ahí tenemos los 3 objetivos. Ahora, de acuerdo a lo que vos quieras hacer, cualquiera de estas 3 cosas,
tenés que calcular el tamaño de muestra. Bien. Es decir, tenés que saber a cuántos animales le vas a medir el atributo. Sí. Bien, si es para ver cuántos enfermos hay, tenés que medirle si está enfermo o no. Y si es para calcular el promedio de peso, lo tenés que pesar. Ahora, Perfecto. para calcular el tamaño de muestra, ¿hay una sola fórmula? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los objetivos son diferentes. Sí, para una variable continua o para una binomial, para Claro. la otra. Bien, Sí, entonces, de acuerdo a lo que quieras hacer, para calcular el tamaño de muestra vas a elegir una fórmula u otra. Si querés calcular el promedio de peso, vas a usar una fórmula que es para tamaño de muestra cuando la variable es continua. Si querés calcular una proporción, vas a usar la fórmula para variables binarias, que es enfermo sano. El logaritmo natural, todo eso, ¿o no? No. Pues veamos ¿Cuál es la fórmula. otra fórmula? Si es una variable continua. Ya está, acá la tengo. Estoy diciendo guarangada. Lo del logaritmo es si querés saber si la enfermedad está o no. Perfecto, al menos un caso es. Exactamente, esa es la fórmula, ¿ves? Entonces, de acuerdo al objetivo, es la fórmula que vas a usar para el tamaño de muestra. Perfecto. Bien, primer paso entonces. Definiste el objetivo. Segundo paso, calculaste el tamaño de muestra. Sí. Tercer paso. Ahora justo. Ahora vas y medís en esos individuos que elegiste el atributo. Y tenés la información. Ahora ya tenés la información. ¿Cuál es la información? Para el objetivo de la variable continua tenés el promedio de peso. Bien. Y para la variable binaria, ¿cuál es la información que tenés? La proporción. Perfecto. Perfecto. Ahora, ese promedio o esa proporción, de acuerdo a lo que querías vos hacer, es el dato de la muestra. Ahora tenemos que volcarlo a la población. Para lo cual vas a calcular un intervalo de confianza. Claro, ahora estoy entendiendo bien las cosas. Bien, el intervalo de confianza que vas a calcular, ¿se calcula siempre igual? No. No. Dependiendo ¿De qué depende? de si es... eso es la binomial y... Correcto. La forma de calcular el intervalo de confianza también depende del objetivo. Si el objetivo está relacionado con una variable continua, hay una fórmula de intervalo de confianza. Si el objetivo es una proporción, hay otra fórmula de intervalo de confianza. Eso, ahí entonces me detengo yo. ¿La binomial es para las continuas? ¿Me estás jodiendo? No. Error estándar, yo tengo el error estándar, la proporción. Ve, ahí la binaria. Profe. Bien, ahí se hizo el lío. Vamos de vuelta entonces. ¿Cuáles son? Yo primero veo la muestra, analizo si es una proporción, un promedio, si es una continua o no. Bien. A partir de eso saco el atributo ahora lo vuelvo en un intervalo de confianza. Sí. Todos los intervalos de confianza se calculan igual. ¿Cómo es? Lo que te dio la muestra, más menos la confianza multiplicado por el error estándar. Y acá es donde empieza la cuestión. Ese error estándar, ¿cómo se calcula? Depende. El error estándar se calcula de una forma si es una variable continua y de otra forma si es una variable binomial. Ahora estoy. Bien. Si es una variable continua, ¿cómo voy a calcular ese error estándar? El desvío estándar de la muestra dividido la raíz de n y ese n que es el tamaño de la muestra. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a calcular el error estándar de una variable binaria? Esa, ahora sí. La raíz de P por Q sobre N. Dividido n. Claro, que todo eso vendría a ser el error estándar de la muestra. El error estándar que vos calculás para el intervalo de confianza, sí. Bien, y eso, el más menos, antes del más menos, ahí va la proporción y en el otro va la media. Correcto.
Bien, perfecto, Si es perfecto. una variable continua, vamos a poner La la media. media más menos La confianza, 1,96 claro. por poner la proporción Perfecto. más menos Más menos la 1,96. confianza por la raíz de P por Q por dividido N. Sí, Correcto. ahora sí, profe, ahora sí. Ahora necesito que lo que me preguntaste en el chat te lo conteste solo. Solito, Bien. quiero que me conteste. ¿A dónde metes el ajuste para población finita? Y para poder volcarlo a la... O sea, mi estudio... Pensa bien, Nico. Pensa bien. Tenés una población, tenés que Sí, tomar una muestra y para eso calculas un tamaño de muestra. Y después que tenés la muestra, medís el atributo, calculás la proporción y el promedio y después haces el intervalo de confianza. ¿Dónde va el ajuste de la población finita? ¿En qué parte? ¿En la parte que calculas el tamaño de la muestra o en la parte en que calculas el intervalo de confianza? el intervalo de confianza. ¿Por qué, Nico? Ahí yo lo metería ahí. No sé por qué, pero lo metería después del Bien. intervalo de confianza. Alguien en esta sala que piense igual o diferente que Nico y que diga el por qué. Yo, profe, pienso distinto. Bueno, ¿por Yo qué piensan también. distinto, Leona? ¿Por qué piensan distinto? Porque primero tenemos que calcular la muestra, y va a ser una población infinita. La ajustamos a la población que nosotros estamos estudiando, y de ahí, con cierta confianza, vamos a decir que lo que queremos inferir está entre tal intervalo, digamos. Bien. Nico, cuando vos haces el cálculo de tamaño de muestra, ese número que te da de cálculo, ponele que te dio n igual 400. Ese número es para una población infinita. Ahora, si vos tenés una población que tiene 300 chanchos, ¿cómo vas a pesar 400? El tamaño de muestra te dijo 400, pero tu población tiene 300. ¿Cómo harías para pesar 400 chanchos si hay 300 nomás? Claro, tengo que meterlo... No se puede. ¿Te das cuenta que no se puede? Porque ¿cómo voy a hacer? ¿Que voy a algunos chanchos los peso 2 veces? No tiene sentido. ¿Y por qué entonces te da 400 si vos tenés 300 en la población? Te da 400 porque ese número es para una población infinita y tu población no es infinita, tu población es finita, es decir, tiene 300. Entonces, por eso tenés que ajustar, porque ese 400 es para una población infinita. Ahora vos tenés que ese 400 ajustarlo para tu población que tiene 300. Perfecto, profe, perfecto. Sí, Mariam, te escucho porque no sé qué querías decir y no te dejé hablar, perdón. No, está bien. Iba a decir que el nombre dice que es para ajustar las poblaciones. Lo mismo que dijo Leona, Bueno. más o menos. ¿Te das cuenta, Nico, que el ajuste para población no tiene nada que ver con el cálculo del intervalo, sino que tiene que ver con el cálculo del tamaño de la muestra? Es como, para calcular el tamaño de la muestra, es como que tenemos dos pasos. El primer paso es definir n igual a tanto. Y una vez que tenemos ese n, el segundo paso es hacer el ajuste. Claro, sí, ahora me quedó re claro, profe. O sea, yo primero busco el tamaño de la muestra, después la ajusto y así puedo seguir con todos los pasos. Claro, así podés hacer el muestreo y después calculas la media o la proporción muestral y después calculas el intervalo. Perfecto. Profe, cuando pide que calculemos la medida de frecuencia que expresa el riesgo de X evento, ¿la medida a calcular depende del enunciado? Sí. Sí, Moira. Porque el riesgo de un evento se puede medir en forma de prevalencia, incidencia acumulada o tasa de incidencia. Depende.
Caro Serrano. Profe, en el mismo ejemplo que dio para la incidencia acumulada, si pide que calculemos la prevalencia, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? No sé cómo sería porque no me acuerdo el ejemplo que di, pero no sé si ya se aclaró la cosa. Cuando calculo incidencia acumulada, ¿qué tengo que tener en cuenta? En el numerador, los casos nuevos. Y en el denominador, la población que estaba sana al inicio del periodo donde medí los casos nuevos. Supongamos que yo estoy midiendo incidencia acumulada por día. ¿Qué pongo en el numerador? Todos los casos que aparecieron ese día. ¿Qué pongo en el denominador? Todos los individuos que estaban sanos cuando empezó el día. Ahora, si lo que estoy calculando es prevalencia, ¿qué voy a poner? Todos los casos que hay ese día. No importa si son nuevos o viejos. No importa si son casos que aparecieron hoy o que vienen de antes. Todos los casos que hay ese día. ¿Y qué voy a poner en el denominador si es prevalencia? Toda la población que hay ese día, que incluye a los sanos y a los enfermos. ¿Se entendió, Caro? Si entendiste, necesito que me digas porque si no te explico de nuevo. Bueno, igual estoy retrasada acá en el chat, así que esperen un poquito. Profe, esta afirmación está mal porque exagera nomás, ¿no? Porque, ¿cómo? Ah, dice, el individuo puede transmitir la enfermedad durante todo el periodo de incubación. No, no es porque exagera, es porque es la historia natural de las enfermedades. El periodo infeccioso está incluido solo al final del periodo de incubación. Al comienzo del periodo de incubación no se transmite la enfermedad. No, sí, profe, perdón. Copié mal bueno. el enunciado. No es que sea exagerado, no, tiene que ver. No, era otro el enunciado, uno que decía, si aislamos los animales con síntomas, vamos a disminuir el riesgo. Y yo lo puse como correcto y después estaba mal, pero por eso no sabía que estaba mal, capaz que era porque estaba exagerando, porque decía como que disminuirá mucho el riesgo de los otros a enfermarse, por eso no sabía. Pero ahora no puedo abrir la página. Ah, bueno, espero porque no te entiendo nada. Lucía, entiendo, claro, sí, Censo, Lucía, ahora ya saben. En el parcial no especificaba. ¿Qué cosa no especificaba, Lucía? Si tenés micrófono activado. Ana Corral, profe, tengo un rodeo que tengo que sacar la prevalencia del mes de abril y tengo 2 casos en enero, 3 en febrero y 1 en abril. En el mes de febrero salen 5 y la población... Ya hablamos de esto, ¿no? Me imagino que sí, que ya hablamos, es lo que ya expliqué. La otra Ana dice, profe, y cuando no aclara los sanos al inicio es prevalencia. Claro, si vos no sabés cómo está la población cuando inicia el estudio y vas a contar casos y población, es prevalencia. Ana, y cuando es prevalencia no aclararía. Mariana, variable continua. Ana, profe, en la interpretación de la forma relativa. En el ejercicio 1 de grupo 1, está mal si digo se observaron 2,5 casos incidentes de ternero con diarrea con dificultad en la ingestión de calostro. Por cada un caso incidente de ternero con diarrea con adecuada... No, es correcto eso. Está bien, Ana Corral, esa interpretación. No sé si está bien el cálculo, pero la interpretación. Profe, acá no encontré. Sí. Decía, separar solo los animales con signos clínicos es una medida para evitar gran parte de los contagios. ¿Qué decís vos? Yo pienso que sirve para evitar. Pero No solamente sé si gran parte, pero no, pero ahí dice solo. no, claro. ¿Te das cuenta? No. Sí. Ana, tengo entendido que sí. Moira, Nadia, jaja. Profe, sobre una pregunta del parcial teórico no entendí si para interpretar una razón se usa, que se considera el uso de multiplicador o no. Aileen, ¿tenés micrófono? ¿Tenés? Te espero un ratito para que lo actives. Parece que no. Chicos,
en la interpretación de las razones no se usa multiplicador. Gastón, eso que estás preguntando ya está, ¿no? María Camargo, profe, si en un problema veníamos calculando incidencia, en un inciso dice calcular la probabilidad de que una ternera experimente neumonía en el caso del día 45, ¿calculo prevalencia o incidencia? María Camargo, ¿tenés micrófono? ¿Lo podés activar? Porque no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. No tenés, María. Sí. Pero María, ¿vos aprobaste o no? Me parece. Sí. No aprobaste, estoy confundida. Bueno. No, imagínate que no sé. Bueno, no importa. No sé qué es lo que me querés preguntar. Sí. 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 Bien. Acá, y así va a decir, y así va a decir el parcial, al cabo del día tanto. ¿Qué significa eso? Que vos tenés que calcular, de acuerdo a lo que venías calculando. Si venís calculando incidencia, seguimos con la incidencia. Pero, ¿qué quiere decir que es al cabo del día 45? Que vos vas a calcular la incidencia desde el día 0 hasta el día 45. Por lo tanto, ¿qué vas a poner en el numerador? Sí, depende de lo que te venga a pedir. Sí. Entonces te dice, es la incidencia al cabo del día 45. ¿Qué pones en el numerador? ¿Desde cuándo? Los casos nuevos correcto. Es decir, todos los casos nuevos que hubo desde el día 0 al día 45. Y en el denominador, correcto. ¿Te das cuenta? Bien. Sí. De nada. Profe, yo tengo una pregunta. Para calcular la tasa de incidencia en el denominador, ¿siempre tenemos que restar los casos en el mes siguiente o dependiendo si son sanos al inicio o al final del mes? Bien. Tasa de incidencia. ¿Cómo se calcula el denominador? Vamos a suponer que están haciendo la tasa de incidencia para 4 meses. Entonces, en el denominador van a buscar para cada mes los que están sanos al inicio de ese mes. Buscan los sanos al inicio del mes 1, los sanos al inicio del mes 2, los sanos al inicio del mes 3. Y lo multiplican por un mes. ¿Se entendió? ¿Puedo volver a repetir eso, profe? Por favor. Sí. Si están haciendo tasa de incidencia, por ejemplo, para un mes, para 4 meses, vamos a suponer enero, febrero, marzo y abril, tienen que calcular la incidencia para esos 4 meses, la tasa de incidencia para esos 4 meses, que van a poner en el numerador los casos nuevos que hubo en cada mes y los suman. Y en el denominador van a buscar los que están sanos al inicio de enero. Y eso lo multiplican por 1, que es el mes de enero. Los que están sanos al inicio de febrero, lo multiplican por 1, que es febrero. Los sanos al inicio de marzo, lo multiplican por 1, que corresponde a marzo. Y los sanos al inicio de abril.
¿Se entiende? Sí, me quedó claro, pero cuando yo ahora que me acuerdo, Sí. lo entiendo como usted me lo explica, pero yo al momento que lo estoy redactando pienso, ¿y por qué sumo los mismos animales si estaban en el mismo mes? O sea, en el mes siguiente son los mismos animales, ¿por qué tengo que sumarlos? Sí, porque por ejemplo, vamos a suponer esto, Nico, que al inicio de enero hay 200 animales sanos. Al inicio de febrero hay 250. Al inicio de marzo hay 200 de nuevo. Y al inicio de abril también hay 200. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubo 200 animales que estuvieron a riesgo 3 meses, que son enero, marzo y abril. Y 250 animales que estuvieron a riesgo 1 mes. Entonces vos tenés 200 por 3, 600, más 250, 850. ¿Esos 850 son animales? No, porque animales había 200, 250, no son animales. ¿Qué son esos 850? Son animales meses, porque surge de multiplicar el número de animales por los meses que tuvieron a riesgo. ¿Se acuerdan cuando yo les daba el ejemplo de cómo se mide la velocidad? Que les decía que se medía en kilómetros por hora. Ustedes cuando miden velocidad no me dicen voy a 60 kilómetros, porque eso es una medida de distancia. Me dicen voy a 60 kilómetros por hora. Esto es lo mismo, la tasa de incidencia mide eso. El número de animales por el tiempo que estuvieron a riesgo. Por eso sí, son los mismos 200 animales, pero lo estás multiplicando por el tiempo, en este caso en meses, que estuvieron a riesgo. Nico, vos sos el termómetro de esta sala. Si no entendés, decime, porque significa que hay otros que tampoco están entendiendo y que lo tengo que explicar diferente. No, sí, ya me quedó bastante claro ahora porque ya me lo había explicado una vez, pero yo al no haberlo notado, cuando volví a resolver los de repaso, me puse a pensar, dije, pucha, ¿por qué estoy sumando los mismos bichos? Sí. Pero claro, los mismos bichos pero estaban en meses o días a riesgo. Exactamente. Día o meses o lo que vaya a estar a riesgo de ese mismo animal. Exactamente. Porque para el denominador no estás contando solamente animales, sino que estás contando animales y tiempo. Estás contando los animales y el tiempo que estuvieron a riesgo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque si no lo hiciéramos así, porque estamos en una población abierta, entonces yo no tengo todo el tiempo el mismo número de animales. Entonces, no puedo decir que siempre hay animales que están un tiempo a riesgo y otros que están otro tiempo. Y por eso, por el tiempo que estuvieron a riesgo. ¿Se entiende, Nico? Si entiendes vos, entiendo que el resto también. Sí, igual hay una pregunta en el chat de lo mismo que estoy preguntando. Bueno, no sé. Profe, no me queda claro por qué. Lo que dijo esa chica recién, profe, es que ella, cuando puso que no se usaba multiplicador en la razón, me marcó como incorrecto. Habrá estado mal seteada. Quédense, chicos, quédense tranquilos que es así. Las razones no usan multiplicador. Es el ejercicio 1 del práctico 1, que se acuerdan que hacíamos la razón de nacidos vivos, nacidos muertos, que nos daba 10. Y no usábamos multiplicador, porque ¿qué decíamos? 10 nacidos vivos por cada uno nacido muerto. Créanme que se lo vamos a corregir así. En las razones no se usa multiplicador. Profe, no me queda claro por qué a la enfermedad tener en cuenta que durante la enfermedad subclínica, aunque no manifieste signos, puede estar siendo transmitida. No tiene nada que ver. No tengo micrófono. Bueno, Mariana, voy a explicar lo del iceberg.
Un iceberg es un bloque de hielo que tiene una parte afuera del agua y otra parte abajo del agua. Cuando decimos que las enfermedades infecciosas son un iceberg, ¿qué queremos decir? No lo decimos nosotros, lo dicen todos los libros de epidemiología del mundo. ¿Cuál es la parte de los que manifiestan la enfermedad con signos y síntomas? ¿Y cuál es la parte de la enfermedad que no se ve? Los individuos subclínicos. ¿Y cuáles son? Son aquellos que están enfermos, pero no manifiestan la enfermedad, porque no tienen síntomas. ¿Y cómo hago yo para esos individuos que no manifiestan la enfermedad, detectarlos? Porque no tienen signos y síntomas, pero sí transmiten la enfermedad, porque están enfermos, pero no tienen síntomas. Profe, Tengo que usar... sería como que están infectados, porque, o sea, si no manifiestan signos no están como enfermos, ¿o no? Exactamente, están Estaría infectados, infectado, pero no manifiestan la enfermedad. Chicos, ejemplo más claro que el que tenemos con el coronavirus no hay. ¿No es cierto? Porque vieron que dice que están los asintomáticos. Los asintomáticos son estos, los subclínicos, que son los individuos que no manifiestan la enfermedad. Sin embargo, los tengo que detectar. Y tengo que para eso usar una prueba diagnóstica. Puede ser PCR, serología, qué sé yo. Cualquier prueba diagnóstica que me permita detectar la infección. ¿Se entendió, Mariana? Acá está. Mariana, bien. Moira, chicos, vamos a hacer una cosa, organicémonos. No me escriban en el chat hasta que no termine yo de contestar la pregunta, porque si no tengo un lío acá que no entiendo nada. Moira, es importante lo que estás preguntando. Si tenés micrófono, actívalo. ¿Por qué a veces multiplico por 2 meses o 3 meses así, con respecto a la tasa? ¿Tenés micrófono, Moira?